Los años 90 sorprendieron al arte con objetos que no se parecían a lo que conocíamos como escultura. Muchos artistas los usan para referirse a circunstancias de la sociedad colombiana como la violencia. Los objetos cotidianos que damos por hechos nos recuerdan el peligro de que nos acostumbremos a estas situaciones. Un zapato común y corriente no quiere decir pues nada más o nada distinto a lo que es un zapato, algo que se pone uno en un pie. Sin embargo, los zapatos de Doris Salcedo vemos que están cargados de unas connotaciones simbólicas bastante importantes que ella misma le está imprimiendo no solamente a través de la historia que está recogiendo a través de estos mismos objetos, sino a la manera como los está desarrollando artísticamente. Doris Salcedo hace que los objetos de nuestro familiar paisaje cotidiano hablen de tragedias, de vestigios de vidas que ya no existen. En la instalación escultórica Atrabiliarios, los zapatos de personas desaparecidas, incrustados en la pared, están escondidos detrás de membranas de fibra animal, evocando una vida que se desvaneció por completo. Esta acción artística ilustra el tránsito de la escultura tradicional hacia otras maneras de entender los materiales y su relación con el entorno. La escultura sirve como un pretexto para empezar una obra y hay un gesto escultórico donde yo lanzo una esfera de huesos al mar con la intención de que llegue por vía marítima desde Inglaterra hasta Cuba, casi que desprendiéndome de una escultura que es netamente objetual. Y la obra se crea desde ese instante en adelante como un espacio mucho más abstracto. En el caso de Terra Incógnita es un poco lo contrario, ¿no? Son unas rocas de plomo que están, por su mismo peso y por su condición, completamente estáticas y se localizan en un espacio amplio a cierta distancia que facilita una percepción espacial del lugar, ¿no? Uno tiene que caminar de una pieza a la otra y en ese transcurso hay una relación temporal y espacial donde se hace evidente que esos territorios están alejados y están aislados unos de otros. La frase de se dan plomo es algo que todo el mundo entiende y que tiene un peso significativo. Entonces yo estoy recreando unos paisajes que son de plomo, con su misma frialdad, con su esterilidad. Después de realizar la obra me di cuenta de una manera aún más consciente de un problema de visibilidad y de escala. Realicé como un estudio fotográfico en mi taller y empecé a trabajar ya como una toma fotográfica y la definición de un solo punto de vista. Entonces es mucho más detallado, se ve casi que al mismo nivel la situación que antes se veía desde el aire, ¿sí? Y por eso mismo creo que el contenido de la obra cambia. El paisaje se vuelve como que el tema principal, la relación de escala entre esos seres humanos y ese territorio, y en este caso ese paisaje tiene un horizonte que es negro. El paisaje, la naturaleza y los materiales de los que están hechos los objetos son artefactos culturales. ¿Qué es natural? ¿Qué es cultural? El ser humano colecciona, caza, consume y clasifica la naturaleza, creando nuevas floras y también nuevas faunas. Esta muestra que se presentó en el Premio Luis Caballero es realmente la primera etapa de un proceso vivo que está en permanente transformación. Este proyecto Nuevas Floras se propone un seguimiento a través del tiempo, del modo como cada uno de estos árboles va a procesar las intervenciones que se le han hecho. Hay dos tipos de intervenciones que se dan en esta obra. Unas son tallas directas en las ramas o los troncos de los árboles
y otras son aplicaciones de partes de madera talladas a manera, como decir, de prótesis. La totalidad de las tallas son realizadas por una sola cara del tronco o de la rama, con el objetivo de preservar la vida del árbol y de no interferir completamente con el flujo de los fluidos que corren por la corteza. Yo no quería imaginarme una cantidad de gente yendo a visitar esos árboles. Yo siempre quise que los árboles fueran conocidos por fotografías. De algún modo ahí hay, digamos, la búsqueda de un punto fijo, de una escena, puesto que finalmente el espectador ve el ángulo en que uno eligió tomar el árbol y el trabajo que está en el árbol. Hay gente que piensa que la obra Nuevas Floras es un comentario sobre la conquista de América, en la medida en que todas estas intervenciones son hechas sobre árboles de especies nativas a los cuales les son impuestos una serie de códigos estéticos, en su mayoría europeos. Otras personas me han dicho cosas como, por ejemplo, que Nuevas Floras es como la futurización del árbol, como si el árbol dijera, yo comprendiera, yo voy a hacer una silla, yo voy a hacer una columna. Hay otras personas que se proyectan mucho en el árbol y sienten, digamos, como si el tronco fuera su tronco, como si las ramas fueran brazos y sienten estas tallas en términos, como dice José Roca, de heridas o de dolor. Los animales que yo uso no son los animales que uno piensa como el animal salvaje en el bosque o en la selva, sino que son objetos culturales que uno adquiere a través del comercio. Por ejemplo, los especímenes de laboratorio, que son una herramienta didáctica. Las pirañas, por ejemplo, son souvenirs del Amazonas, de la experiencia de la selva, que el turista se lleva a casa y cuenta su gran aventura. Yo no estoy hablando de la piraña como en el National Geographic, sino del uso de la piraña para contar una ficción, una experiencia, una representación de algo. Lo mismo con las estrellas de mar, son vendidas como souvenirs en California o realmente en cualquier lugar turístico al lado del mar. Yo siempre espero que el animal me diga qué decir o el objeto y su contexto me diga qué decir, y lo mismo formalmente. Entonces, por ejemplo, la serie de las alas de mariposas. Las mariposas, otra vez, es un objeto cultural que es vendido en un comercio de entomología de aficionados. Lo venden para marquitos, por ejemplo, la gente lo pone en marquitos. Yo los he comprado y yo le quito el cuerpo y se vuelve un poquito más abstracto y creo patrones. Entonces se vuelve como una reflexión acerca del orden de la naturaleza, del orden del universo. Por ejemplo, la conexión con lo precolombino que sugirieron las ranas y las lagartijas, o una conexión más como con la teoría de caos y de complejidad, con las estrellas, como esas estructuras como de fractales que se repiten. Pero entonces siempre hay una cantidad de análisis a nivel formal, pero también a nivel simbólico. Para mí las obras no existen a menos que estén instaladas en el espacio, que es un paso más de la escultura, porque la escultura tradicional de alguna manera hay una idea, una preconcepción de independencia del espacio en la cual yo no creo. Yo creo que el contexto es el 50% de la obra, el espacio, cómo lo recorres, cómo percibes la obra, en qué posición, en qué ángulo. Las obras de ella generan un profundo rechazo en muchísimas personas, y pienso que se debe a que vivimos en una sociedad que se ha alejado de la naturaleza, del contacto directo con la naturaleza, para no tener que responder por los efectos.